Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo viene la Hola, semana? Gabriel, ¿yo te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. O sea, son dos preguntas nada, esto es Dale. como la unidad 4. Sí, Hay algo que no entendí, ¿viste de la hoja de los errores? La primera. sí. Acá. Sí, Bien. sí. ¿Por qué en el error de ref, tipo ese que era este de Este, copiar? Sí, ese. No ese. entendí bien que eh, no funciona cuando copias al costado de como la celda, pero más Arriba no es, abajo. no es al costado, sino que es más arriba. ¿Sí? Ah, ok. Igual ahora vamos a hacer otra función que también nos puede dar eh, este mismo error. ¿Sí? Este error que es un error de referencia. O Ah, sea, que sí, no puede construir la referencia. ok. ¿Sí? Fíjate que acá, cuando la función que estoy agarrando es suma de M3 a M6. ¿Sí? Son 4 celdas que tiene que sumar. Entonces, cuando yo lo quiero pegar acá, ¿sí? Va a querer agarrar 4 celdas a partir de 3 posiciones para arriba. ¿Sí? Ah, ok, O sea, ok. relativamente se movió una, 2, 3 y agarró 4. Entonces acá yo me quiero mover uno, 2, 3 y agarrar 4. Y no tengo 4 arriba. ¿Sí? Por Ok. eso es error de referencia, porque no puedo referenciar bien la celda que le estoy pidiendo. Ok, ok. ¿Está bien? Y para... Ahora en un ratito vamos a ver otra función que también es la que nos puede dar este tipo de errores. y después, cuando vimos todo lo de HLOOKUP, ¿Sí? hay una... A ver si está, creo que está un poco más abajo. No, debe ser el VLOOKUP que tiene más cosas. O el em, XLOOKUP. no, perdón, más al costado. En la de H, creo que es más al. A ver si aparece. Hmm. Sí, es eso. ¿Por qué cuando está la función esta la de buscar H, agarras. Está ahí más abajo, donde está lo de nota 825 y Este de acá. clasificación. Sí. Es A el mí mismo. no. Sí. No, no, perdón. Viste que tenés, que seleccionaste la celda J13, después I10 y el hashtag, el Sí. numeral. ¿Por qué no? O sea, yo el numeral cuando lo puse no me, como que no me, ¿cómo se dice? Ay, no me arrancó Lo la tomó. función. Claro, sí, cuando saqué el numeral Eh, sí, El pero... numeral, ¿sí? Indica que en la celda I10, o sea acá, con el numeral indico que acá hay una función que me va a devolver un array dinámico. ¿Está bien? Ok. Entonces, en vez de poner I10, dos puntos, M11, ¿sí? Directamente pongo inicio y que solo determine dónde finaliza el array dinámico. Ok. El tema del array dinámico está en Office 365. Mm, No sé si en Mac está. mm. Vos estabas con Mac, Eh, ¿no? no, no sé, a ver, ahora me estoy fijando. Mac Eh, Dynamic. No, sí, debería estar en el Office sí, sí, creo 365 que de sí. Mac, tiene que estar en array dinámico. Mm. Bueno, está bien, era eso, listo, ¿Sí? Pero te quedó perfecto. claro entonces el numeral que significa. Sí, 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 ahí está, ¿Sí? Al buenísimo. igual después lo vamos a repasar. Fíjate, no se lo pito, no, array dinámico. ¿Sí? Dale, gracias. Dale, genial, Mari. ¿Alguien más? ¿Alguna dudita que haya quedado dando vuelta? ¿Sí? Esta función es de tanto de VLOOKUP, también, que era la que buscaba dentro de un rango, en la primer columna del rango, ¿sí? Eso es lo importante tener en cuenta con el VLOOKUP, siempre busca en la primera columna del rango. Si yo selecciono este rango, ¿sí? Donde tengo la columna F, G y H, va a buscar siempre en la F.
¿sí? Siempre busca en la primera columna. ¿Ok? Esa es una gran limitación que tiene buscar B o buscar H. ¿Sí? En caso de buscar H, buscará en la primera fila del rango que yo haya seleccionado. ¿Sí? Y me devuelve relativamente, ¿sí? O sea, yo le paso un numerito y me dice relativamente, ¿sí? qué columna es la que yo quiero. Por ejemplo, acá ven que pide la 3. Entonces, está buscando la tabla producto, ¿sí? Que es toda esta tabla producto. Busca lo que dice H11, perdón, A11, ¿sí? Esta celda de acá. Va a buscar en la primera columna y nos va a devolver la número 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Y el falso es para indicar si es una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada. Bien. Recuerden que cuando hacemos búsquedas aproximadas, por ejemplo de acá, nuestros datos tienen que estar ordenados en forma ascendente. ¿Sí? El mismo criterio es con el HLOOKUP, ¿está bien? Tienen que estar ordenados en forma ascendente. Y el XLOOKUP, ¿sí? Aparecía como una ventaja con respecto a los otros dos, dado que nos permite buscar dentro de un rango por cualquier columna y obtener el o las celdas que me interesan, ¿sí? De acuerdo al valor buscado. ¿Sí? O sea que el buscar X, a diferencia de los otros dos, nos devolvía un array dinámico. ¿Sí? Como el ejemplo que está puesto acá. Match e index, ¿sí? Son funciones que muchas veces las usamos en conjunto. Vimos el ejemplo donde tratamos de simular el comportamiento de XLOOKUP, ¿sí? Una función que se usaba antes cuando no todos tenían el 365, donde la función match o coincidir nos devolvía la posición, el número de posición relativamente de una lista a partir de un valor buscado. Y el index, ¿sí? Era al revés. Yo le pasaba la coordenada del valor que busco, perdón, le paso la coordenada en la tabla que estoy queriendo y me devuelve qué valor es el que encuentra ahí adentro. ¿Sí? Entonces, combinando todo eso, llegamos a un comportamiento similar al del XLOOKUP. ¿Está bien? Donde yo, por ejemplo, acá estoy buscando, ¿sí? A partir del código de barra, ¿sí? O sea, me fijo en qué posición relativamente está mi código de barra y luego con index, ¿sí? Traigo la celda que es correspondiente a ese código de barra. ¿Sí? A la versión del XLOOKUP un poco más sofisticada. La diferencia que tenemos acá, como contra, es que esto no nos va a devolver un array dinámico. ¿Sí? Esto va a funcionar siempre y cuando yo necesite obtener una celda. Para el resto de los casos, el XLOOKUP. ¿Sí? O sea, moraleja. En lo posible, usa el XLOOKUP. ¿Sí? Dado que nos da mayor flexibilidad, por ahí es un poco más simple, podemos traer más cosas. ¿Sí? Total, creo que todos estamos con el 365. ¿Bien? Bueno, siguiendo en este estilo de funcionalidades, vamos a ver una que es elegir o choose. ¿Sí? Y esta función, la verdad, es media aburrida, no tiene mucho. ¿Sí? Simplemente nosotros les vamos a pasar una listita de valores en forma explícita, ¿sí? O sea que el conjunto se lo definimos por extensión, y el número de posición de ese valor. ¿Ok? Esta función no sé qué es acá. Día de la semana, ¿sí? Y acá tenemos el ejemplo. Vamos a texto. ¿Sí? Entonces la función choose, voy a elegir, le paso el valor buscado, ¿sí? Por ejemplo, acá estoy pasando un D5 y una lista, ¿sí? De valores posibles. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, acá tocó un 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Corresponde a esa hora. ¿Sí? Lo que tiene Choose es eso, que solamente nos va a permitir, ¿sí? De la lista que yo le ponga en forma así, bien detallado. ¿Ok?
Vamos a hacer una prueba. Vamos a agarrar de acá. ¿Sí? Vamos a ver lo que no anda. ¿Está bien? Entonces, yo acá quiero poner un valor. Por ejemplo, 1. ¿Sí? Valor 1, 2, 3, 4. Acá pongo el elegir. ¿Sí? Quiero elegir el valor número 1 de esta lista. ¿Sí? Entonces, fíjense que me pone el rango. ¿Bien? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió con el 1? Me devolvió todo. ¿Sí? Pero vamos a pintar esto así en rojo, porque esto es lo que no anda. ¿Sí? O sea, no nos devuelve el valor número 1. Nos devolvió todo el valor, todos los valores posibles. ¿Sí? Y si yo pongo un 2, ¿está bien? No me va a devolver ni azul ni los 3 restantes, sino que me va a dar error. ¿Está bien? ¿Por qué me da error? Bueno, porque el tipo, ¿sí?, de esta función elegir tomó todo este rango como un único elemento. ¿Sí? Entonces, cuando yo pongo 1, me devuelve este rango entero. ¿Sí? Cuando yo pongo 2, no tiene un segundo elemento. ¿Ok? Entonces, una utilidad por ahí que le podemos llegar a dar, vamos a acá lo puse en rojo, ¿sí? No sé, a ver, vamos a poner 1, en rojo, 2, 3, 4, 5. No me acuerdo bien cómo era en francés, así que no. ¿Sí? Entonces tengo 3 rangos, por ejemplo. ¿Sí? Para que vean que, si bien no es tan flexible como todas las funciones, ¿sí?, puedo de alguna manera lograr una cierta flexibilidad. Entonces acá le ponemos, vamos a ponerle tipo numeración. Entonces acá quiero que me ingrese el tipo de numeración. ¿Sí? Y el tipo de numeración solamente puede ser 1, 2 o 3. ¿Bien? Ya que estamos, repasemos. ¿Cómo hago para que acá me quede tipo de numeración? Eso solamente. Datos, validación de datos, un número entero entre 1 y 3. Entonces acá yo puedo poner 1, 2, 3, 4 ya no. ¿Bien? Entonces acá ponemos, sí, elegir según este índice. ¿Sí? ¿Qué quiero que me devuelva? Si es 1, me devuelve este rango. Si es 2, este rango. Y si es 3, este otro rango. ¿Sí? Entonces, ahora sí, tiene un poco más de sentido. Yo acá pongo un 1. Bien. Y me devuelve lo que yo espero. Todo este rango completo. ¿Eh? Todo este rango completo. ¿Sí? Si yo acá pongo un 2, me devuelve todo este rango. Y si pongo un 3, me devuelve todo este rango. ¿Ok? Entonces, con el elegir, o el choose, ¿sí?, recuerden, el primer parámetro es un número ordinal, un número entre 1 y la cantidad de opciones que yo le ponga. Y me va a devolver, ¿sí?, el valor correspondiente, que puede ser, como vimos antes, un texto, un rango, ¿sí?, con la ventaja de tener arrays dinámicos, puede haber un rango, que no necesariamente tienen que tener el mismo tamaño. ¿Sí? En general, sí, vamos al mismo tamaño porque es una cuestión de, podemos decir, para usar de configuración, si queremos. ¿Bien? Generalmente van al mismo tamaño, pero no obligatoriamente tienen que ser del mismo tamaño, ni tienen que estar contiguos, ni nada. ¿Sí? Son rangos.
¿sí? Los rangos que yo quiera, de donde vengan y cómo me interese que sean. ¿Sí? Entonces, dependiendo del primer valor ordinal, empieza a contar 1, 2, 3 y me devuelve ese elemento. ¿Sí? Esta función, a diferencia de las anteriores, ¿sí? No se usa tanto, ¿ok? Pero se puede utilizar. ¿Sí? No es tan frecuente como la de lookup o matchAindex, ¿sí? Pero sepan que existe y hay casos donde nos puede resultar útil. ¿Sí? Inclusive este numerito 3, por ahí lo podemos mezclar con index match, ¿ok? Donde yo tenga, por ejemplo, acá, todos más o menos conocen cómo es el tema de las categorías de ganancias. Si va de tal rango a tal rango, tal alícuota, ¿sí? Bueno, podrían tener una tablita de esa y elegir si la persona es inscripta, no inscripta, exenta, etcétera, ¿sí? Y tomar los valores de tablita correspondientes según eso. ¿Está bien? Es una idea así nomás como al vuelo, para que vean. Bien. Después aparece otra función, ¿está bien? Que la vamos a comparar con choose, que es la función switch, ¿sí? Recuerda entonces, en la función choose yo le ponía un índice o un valor ordinal y los posibles valores. Ahora, en esta nueva función, ¿sí? Switch o cambiar, queda bastante feo en castellano cambiar, ¿sí? La diferencia que va a tener switch, ¿sí? Es que yo le voy a pasar un valor, ¿está bien? Estoy pasando, por ejemplo, una expresión, ¿sí? Ahora ya no es una posición como el elegir, ¿sí? Sino que le paso un valor y lo que le voy a ir suministrando como parámetros son pares de valores. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de filtrado avanzado? Que poníamos de a pares. Cuando lo vimos sumar sí conjunto más sí conjunto, que poníamos de a pares. ¿Sí? Bueno, acá lo mismo. Es un valor y lo que quiero devolver. Entonces, si el primer parámetro es igual a esto, devuelve este valor. Si no es igual a eso, devuelve este valor. Perdón, pregunta por este valor, a ver si es igual. ¿Sí? Si es igual, devuelve esto. ¿A qué se parece? Sí, Mari. Puede ser que ay, este Función. documento no esté en el campus. No, Em, esta la agregué recién, estas dos documentos. ok. Porque me acordé que estuve repasando en la clase de ayer y después dije, me faltaron dos funciones. Está bien, gracias. Sí. Esta no está. A ver, esperen que si quieren les copio. A ver, ¿cómo podemos hacer? Les tiro el Excel así. Esperen que lo grabo. Hice los pasos por el chat. Esperen que algo. Ahí está. Ahí se los pasé por el chat. Sí, porque después me quedé pensando, faltó una función. Y ahí me acordé, entonces la agregué hoy. ¿Sí? Así que después tengo que darle esto también a los chicos del martes. ¿Sí? Entonces, esta función lo que hace no es, yo le voy a pasar un ordinal para que cuente, sino que le paso un valor y lo que va a hacer es compararlo, ¿sí? Con los distintos pares que yo le doy, a ver cuál es, y me devuelve el valor asociado. Ya se asemeja como si yo tuviese varios if anidados, varios si anidados. ¿Bien? Vamos a hacer acá al costado un ejemplito bien más simple. Por ahí que acá está metido dentro de toda una tabla. Vamos a poner acá. Valor. Entonces yo acá quiero poner un valor. ¿Sí? Y vamos a poner acá. No sé, cualquier cosa. ¿Sí? En letras. Acá quiero que aparezca la función. Entonces yo pongo un 1. Acá no, vamos a poner
Bueno, entiendan que puede ser cualquier valor, ¿sí? No necesariamente numérico. O sea, no es ordinal. O, no, vamos a poner 1. Entonces acá ponemos cambiar según lo que diga acá, ¿sí? Si lo que dice ahí es la palabrita 1, bien, devuelvo 1. Devolvemos 1. ¿Bien? Si la palabrita es 2, devuelvo 2. Si la palabrita es 3, devuelvo un 3. ¿Sí? Vamos a ver, me devolvió 1. Pongo 2, me queda un 3. Pongo 3, ¿sí? Me devuelve un 3. ¿Sí? Fíjense que esto es lo mismo que podíamos hacer, no sé si se acuerdan cuando vimos la función if o si, que poníamos si esto es igual a 1, devolvíamos 1. Si no, si esto es igual a 2, devuelvo 2. Si no, pregunto si hay. Si esto es igual a 3, devuelvo 3. Y si no, devolvemos un no sé. ¿Sí? Fíjense que es exactamente lo mismo uno y el otro. Ahora, ¿cuál es más lindo? Y el de arriba. ¿Sí? No hay chance de que el de abajo le gane. ¿Está bien? El de arriba nosotros estamos viendo más fácil. Yo evalúo esto y lo comparo con esto, me da esto. O es esto y es esto, es esto y es esto. ¿Sí? Ahora, en el caso de arriba, pongo un 4. ¿Sí? Y en el caso de cuando armamos los sí, así en cascada, ¿sí? Llegamos a una opción de descarte. Y acá nos da un error. ¿Sí? Valor no disponible. Entonces, veamos. ¿Sí? Que podemos poner acá un no sé. ¿Sí? No es un par. Es solo, ¿está bien? Un valor. De vuelta. Puede ser un texto, puede ser un número, puede ser una fórmula, puede ser lo que yo necesite. ¿Sí? Entonces, acá nosotros lo que estamos armando es, ¿sí? El valor que yo estoy buscando y luego voy armando pares de parámetros, ¿sí? Donde cada par de parámetros tiene el valor de comparación, ¿sí? Y el valor de retorno. Valor de comparación, retorno, comparación, retorno. Y si yo dejo cada uno huérfano o solito, ¿sí? Sin pareja, este es el valor, ¿está bien? Por default. ¿Sí? O sea que si no coincidió con ninguno de estos, este va a ser el valor que nos va a devolver. ¿Sí? Eh, Fíjense cómo con estas funcioncitas empezamos, ¿no? Al principio, ténganlas siempre presente, ¿sí? O sea, van a hacer un machetecito con las funciones esta que hacen, ¿sí? Total en una hoja más o menos. Después voy a fijar si encuentro lo que se llama un datasheet, un machete oficial, donde estén las funciones así de este tipo. Porque si bien al principio cuesta encontrarle uso, una vez que se acostumbran a usarla y empiezan a ver dónde usarlas, ¿sí? Las planillas cada vez le van a ir quedando mejor. Porque cada vez les van a quedar más flexibles, ¿sí? Más claras para ser utilizadas. Bien, entonces lo que estamos haciendo acá es justamente eso. Utiliza la función cambiar, mira el valor, ¿sí? Este de acá, y si es prom ante, lo que me vuelve, lo que yo decía, una fórmula. G28 dividido 4. Si es igual, devuelve
C28. Y si ahí dice esto, devuelve C28 multiplicado por 1.1. ¿Sí? Uy. Bien, fíjense, vamos a hacer preguntas típicas. ¿Qué pasa si acá dice, bueno, este sí levantar porque es el default, 1, 1. ¿Está bien? Fíjense que con el tema de mayúsculas y minúsculas, ¿sí? No tenemos problemas. ¿Sí? Las considera iguales. Y esto se lo aclaro porque si por ahí vieron algún lenguaje de programación, ¿sí? En la secundaria o en alguna otra materia, en general esto no pasa. ¿Sí? Mayúscula es una cosa, minúscula es otra cosa. ¿Está bien? Acá tenemos, ¿sí? Esa flexibilidad. Igual, siempre chequeen, ¿está bien? Que, porque en un momento por ahí hay alguna función de las que no vimos, ¿sí? Que identifica mayúsculas y minúsculas. Siempre hagan una revisión, ¿está bien? A ver si mi función funciona bien para mayúsculas o minúsculas. ¿Correcto? Bueno, y acá, ¿sí? Lo que les decía es, está comparado. ¿Sí? ¿Cómo implementamos? Con elegir, cómo se implementa con la función choose. Bien. Bueno, estas son recomendaciones como para mejorar, ¿sí? La tablita esta. La voy a hacer como ejercicio si quieren. ¿Está bien? Pero fíjense que acá tenemos códigos para que sean más lindos, ¿sí? Etcétera. Después si quieren, jueguen un ratito para ver cómo queda. Bien. Y vamos a ver una particularidad de cambiar, ¿sí? Que es cuando está muy feo escrito, perdón, ¿sí? Cuando el primer parámetro es verdadero, ¿sí? Entonces, cuando el primer parámetro es verdadero, nos va a permitir construir cosas que yo lo podría hacer solamente con muchos sí anidados. ¿Está bien? Acá en este caso, estamos haciendo siempre comparaciones, con lo cual no habría problema. ¿Sí? Ahora bien, si yo necesito seleccionar un valor, ¿de acuerdo? Pero dependiendo de un criterio ahora, ¿sí? No dependiendo de que sea exactamente igual, o que sea mayor, o que sea menor, ¿sí? O que se parezca, no sé. Hago un criterio de comparación. Entonces, este así como está, no me sirve, porque este así como está, busca el valor 1 y lo va comparando, ¿sí? No tengo rango. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, ¿sí? Lo que está haciendo es, usamos la función verdadero, ¿sí? Y fíjense que se me iluminan un montón de celditas. Acá se me iluminan muchas celditas, porque acá estoy referenciando justamente muchas celdas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer antes de entender la tabla esta, ¿sí? Es construirlo nosotros a mano. Cambiar, ¿sí? La expresión, y acá donde está la clave, ¿sí? Ponemos siempre verdadero, ¿ok? Entonces ponemos verdadero. Opa, siempre me sale cambiar verdadero, punto y coma, ¿sí? Bien, recuerda entonces que yo tengo que ir tirándole de a pares, el valor para comparar y el resultado. Entonces yo ahora quiero comparar algo contra verdadero. Y como yo ahí puedo meter cualquier cosa, puedo poner una expresión lógica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo poner, no sé, esto es mayor que este, cuyo caso, ¿sí? Pongo es mayor. ¿Eh?
Caso contrario, ponemos un predeterminado, no es mayor. ¿Sí? Entonces, voy a poner acá, así estamos viendo. ¿Sí? Entonces, igual que antes, yo ahora voy a tener un par, ¿sí? Y el que está solo. ¿Está bien? El que está solo es el valor predeterminado, que siempre va a ser el último parámetro. Y estoy comparando el valor que hay acá con el valor que hay acá. ¿Sí? Entonces acá me dice N13 es mayor que O13, o sea, estos dos valores de acá. Vamos a poner un fondo para que se distinga. ¿Sí? Si esto es mayor, entonces me sale la leyendita mayor o la fórmula que yo ya quiero poner ahí. ¿Está bien? Y si yo quiero ir un poco más específico, entonces puedo preguntar, bueno, a ver, N13 es menor que O13, entonces pongo es menor, caso contrario, bueno, si no es mayor, no es menor, son iguales. ¿Sí? Entonces acá pongo un 5, es menor, pongo un 10, son iguales. Bien, fíjense que agregué lo que sería otro par, ¿sí? Donde tengo el valor con el cual comparo, ¿sí? O sea que yo agarro este valor, el resultado de lo que está ahí, y lo voy a comparar con lo que tengo acá, ¿sí? Y como tengo verdadero, bueno, va a ver si esta expresión es verdadera, ¿sí? Lo mismo va a pasar acá. Va a agarrar esto que está acá y lo va a comparar con esto a ver si es verdadero, ¿sí? Con lo cual esto, ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa si dos son verdaderas? ¿Sí? Pude haber hecho yo y me puede haber quedado, ¿sí? En las cuales dos sean verdaderas. ¿Bien? Entonces vamos a ver ese caso. Ahora. Entonces, ahora sí, podemos entender esto que está acá. ¿Qué está haciendo esto de acá? Bueno, verdadero. O sea que va a evaluar expresiones. ¿Qué expresiones va a estar evaluando? Va a comparar. ¿Sí? Bueno, pasé. Ahí. Va a comparar lo que hay en la columna sales menos 1000 con O06. ¿Sí? Acá. A ver si es menor que esto, que 100. ¿Sí? Si es menor, devuelve lo que hay en P5. ¿Sí? Sin registro. ¿Está bien? Luego lo compara con O7 y si es menor, devuelve ticket. Compara con O8, ticket factura y así. ¿Sí? Ahora sí se entiende. Entonces, la pregunta que yo les hacía, bueno, ¿qué pasa si dos condiciones, ¿sí? Puede dar verdaderos? Entonces acá tenemos, si cambiar verdadero, ¿sí? Vamos a hacerla simple. Esta es igual a esto. Vamos a ponerle igual a, y luego yo comparo si esto es igual a esto. O sea, exactamente lo mismo, ¿no? Igual B. Vamos a bajar esto. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Nos va a atajar, por así decirlo, la primera igualdad. ¿Sí? Cuando, en realidad no es la primera igualdad, la primera expresión lógica que sea verdadera. ¿Sí? Si hay varias condiciones lógicas verdaderas, ¿sí? Vamos a ponerle atiende o devuelve la primera de ellas. ¿Sí? Eso es lo que sucede en el caso de que tengamos varias iguales. ¿Sí? Entonces, de vuelta, comparen lo que es hacer, bueno, en este caso, por ahí era más fácil hacer un buscar B,
¿sí? Con busca aproximada. ¿Ok? Pero bueno, lo podemos hacer con cambiar también. ¿Sí? Pero fíjense que, sin embargo, esto, hacerlo con los varios sí, ¿ok? Tenemos una condición parecida a esto. ¿Sí? Y de vuelta, si bien es viable, en la medida que vayamos incorporando más niveles de funciones sí, se nos va a ir complicando. ¿Sí? O sea, va a llegar un momento que va a ser inmanejable la cantidad de paréntesis. En cambio, si lo encaramos de esta manera, vamos viendo directamente parejitas, vamos agarrando parejas. ¿Sí? Entonces es más fácil de construirlo, ¿ok? Usando la función cambiar con buscar verdadero. Acá puse yo buscar verdadero, ¿está bien? Podría haber puesto falso. Entonces agarraría, ¿sí? La primera que me dé falso. Lo contrario sería. ¿Sí? Pero de vuelta, lo habitual es verdadero, comparaciones, y me agarro la primera, ¿sí? Que dé verdadero. ¿Está bien? Eh, bueno, listo. Eso era entonces lo que faltaba la función cambiar. ¿Sí? Bien. Bueno, las siguientes funciones tienen que ver con el hecho de cómo puedo yo manipular los movimientos dentro del libro. ¿Sí? ¿A qué me refiero con movimientos? ¿Cómo puedo yo acceder al valor de una celda o cómo puedo traer el valor yo de una celda teniendo el nombre de la celda? ¿Sí? Nosotros vimos, ¿está bien?, que cada celda tiene un nombre formado por columna y número de fila. ¿Sí? Es justamente lo que conforman los nombres de las celdas y los nombres de los rangos. ¿Sí? Después nosotros, si queremos, a eso les cambiamos los nombres y le ponemos otro valor. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo ese nombre como texto? ¿Sí? Entonces, cuando tengo el nombre como texto, bueno, quiero ver qué valor es el que corresponde a la celda cuyo nombre es A5. ¿Sí? Entonces, tenemos esta fórmula que es la fórmula indirecta o indirecto, ¿sí? La cual va a recibir un texto y va a interpretar, ¿sí?, lo que recibe como nombre de celda y nos va a traer el valor que hay en esa celda. ¿Sí? Acá, ¿sí?, tengo el texto H5. Entonces, va a agarrar lo que hay en A5. Va a ir a agarrar lo que hay en A5 y nos va a devolver el valor. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo por ahí, para que nos quede más claro. Por ejemplo, acá, E5. Soy la celda E5. ¿Sí? Entonces, puedo venir acá y vamos a poner indirecto, ¿sí? Y puedo poner acá directamente así, ¿eh?, como texto. Soy la celda 5. O sea que como texto interpretó el E5 y fue y buscó el contenido de E5. ¿Sí? Lo mismo que si yo a la celda le pongo un nombre. Soy la celda E6. ¿Sí? Y a esta le cambio el nombre. La llamo celda E6. ¿Ok? ¿Ven? Le cambié el nombre. ¿Sí? Entonces lo mismo puedo hacer yo acá. ¿Sí? Entonces acá yo pongo en vez de E6, me da esa celda, o puedo ponerle el nombre con el cual yo lo bauticé, celda E6, y obtengo lo mismo. ¿Sí? O sea que con el nombre, en formato texto,
¿sí? Y hacer un formato texto, yo lo puedo construir, ¿sí? A ese formato. Entonces vamos a agarrar, ¿sí? Esta tablita que ya teníamos, ¿está bien? Cuando estuvimos jugando acá con el VLOOKUP. ¿Sí? Gabriel, Y- perdón, sí, decime, ¿podrías Mari. volver a mostrar esto de la celda E6? Porque a mí no sé por qué no me toma. O sea, me parece también como un error de referencia. Fíjate que acá yo le cambié el nombre a la sala, Ah, ¿sí? ok. Ahí le Ah, no. cambié el nombre. Entonces estoy accediendo ahora no con el nombre canónico, sino con el nombre que nosotros les dimos a esa celda. ¿Sí? Claro, listo, perfecto. Ahí está. Dale, Gracias. bárbaro. Bien, entonces yo les decía, fíjense que es un texto. Y si es un texto, ¿sí? En la unidad anterior vimos que podíamos manipular los textos uniéndolos y demás. Entonces tranquilamente nosotros podemos construir, porque por algo vimos la función int_choose, ¿sí? Puedo construir los nombres de celda. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner acá fila, columna. ¿Sí? Vamos a ir a la fila 11, columna B. ¿Sí? O sea, fila 11, columna B, quiero obtener este valor. ¿Bien? Entonces, valor será indirecto. ¿Sí? Voy a tener que concatenar esto con esto. ¿Sí? Concateno los dos. ¿Bien? Y me da el valor correspondiente. ¿Sí? Entonces, fíjese que dinámicamente estoy generando la referencia a una celda en particular. Voy, 9, 10. ¿Está bien? Entonces, puedo armar, ¿sí? Ese tipo de referencia usando texto. Bien. Bueno, una cosita. No sé si prestaron atención que cuando yo empezaba a escribir la función indirecto, había un segundo parámetro, ¿sí? Que es A1. Y hasta ahora los ejemplos que vimos solamente utilizamos un solo parámetro. Bien. Ese segundo parámetro, ¿sí? Que dice A1 es lo que se refiere a lo que se llama estilo A1. ¿Está bien? Que es el estilo con el cual yo puedo nombrar. No es con el cual yo puedo, es con el estilo con el que se nombran las celdas dentro del Excel. ¿Sí? Hay dos estilos. En el estilo A1, que es el que estamos usando, ¿sí? Las celdas yo las puedo llamar E2, ¿está bien? H10, AA2, ¿sí? Exactamente como venimos hasta ahora. ¿Sí? Ese es el estilo A1. El otro estilo que existe para nombrar las celdas o acceder a ellas es el que se conoce como estilo F1C1. ¿Sí? Que en ciertas circunstancias es mucho, pero muchísimo más cómodo que manejar el estilo A1. ¿Por qué? Porque en el estilo este, ¿sí? Yo pongo lo que es el número de fila y el número de columna. En cambio, en el estilo A1, yo tengo que poner la letra de la columna, ¿sí? Lo cual puede llegar a ser medio engorroso. ¿Está bien? ¿Qué columna es esta, la M? 1, 2, 3, bueno, vamos fácil. ¿Sí? Es la columna 13. ¿Está bien? Vamos a buscar la columna A. Así le dejamos. Esta es la columna 27. La A es la columna 27. Entonces, la E2, ¿sí? Que es esta de acá. Esta, ¿sí? En formato F1C1 será fila
2, columna 4. ¿Sí? En el caso de la H, o sea, la H10, 4, 5, 6, 7. Será fila 10, columna 7. ¿Sí? Y en la AA2 será fila 2, columna 27. ¿Sí? Entonces, en el estilo F1, C1, tengo numeritos para las columnas, en vez de tener nombres de letras. ¿Sí? Con lo cual, si yo esto lo construyo a partir de fórmulas, ¿sí? Yo puedo tener, como vimos con Match, ¿sí? Estos índices, posiciones, tanto de filas o de columnas. ¿Bien? Y de acá. Entonces es más fácil de construir. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, bueno, a ver, en estilo, quiero fila, columna, ¿sí? Entonces quiero la fila 10, columna 2. ¿Sí? Es lo mismo que está acá. ¿Sí? Entonces, el valor, usando indirecto ahora, ¿sí? Será por ahí, se me complica más, porque tengo que hacer un poco más de concatenaciones. Tengo que indicar la F, el valor, tengo que indicar la C y el número. ¿Sí? ¿Está bien? Y acá tengo que indicar falso. ¿Está bien? Para decir que no uso A1, sino que utilizo F1, C1. Y obtengo exactamente lo mismo. ¿Sí? Con la diferencia de que acá puse un 2 en vez de una B. ¿Sí? Y este 2 yo lo puedo conseguir cuando busco referencias o cosas así, en vez de manejar letras. ¿Sí? Que a veces las letras se nos puede complicar un poco más. ¿Está bien? Bueno, nosotros siempre estamos trabajando en el estilo A1. ¿Sí? Siempre estamos con este estilo. A veces por ahí no nos gusta este estilo y directamente queremos trabajar con este estilo, lo podemos hacer. Y eso lo vamos a tener en archivo, opciones, fórmulas, y acá ven que dice, ¿sí? Estilo de referencia F1C1. Entonces, si yo tildo eso, ¿sí? Mi libro cambia y va a pasar a trabajar en ese estilo. Fíjense que las columnas ahora son números en vez de letras. ¿Sí? Sin embargo, ¿ven? Todo siguió funcionando. Hizo algunas cosas, ¿está bien? Para que sea funcional, porque este libro lo arrancamos en A1. Entonces, tuvo que traducir, ¿sí? Acá que decía A1, FC-2. ¿Está bien? También le importa. Lo que está haciendo acá es correrse dos columnas. ¿Sí? Vamos a ver si acá también lo hizo. Sí. ¿Ven? Acá pone F-2 y la C la dejó. Eso quiere decir que subió dos filas. ¿Está bien? Una, dos filas. Que esa es otra ventaja de usar el estilo F1C1. Yo en mi misma definición de celda puedo trabajar en forma relativa. Le puedo decir de donde estoy, dos filas para arriba o dos filas para abajo. ¿Sí? ¿Ven? Acá dice dos filas para arriba y la C no dice nada. Quiere decir que la mantiene. ¿Está bien? Acá, tres filas para arriba y la C la mantuvo. ¿Sí? Y esa es la ventaja también que tenemos con el estilo F1A1. Que yo puedo moverme en forma relativa a la celda que estoy. Miren, por ejemplo, yo estoy acá. Pongo F, ¿sí? Corchete, menos 4, ¿sí?
1, 2, 3, 4, estaría acá. Cierro corchete. ¿Ven? Ahí se me pintó toda la fila. Si le pongo la C sola, es la misma columna en la que estoy. Si le agrego un 1 a la columna, es correte 1 a la derecha. Si le pongo -1, será a la izquierda. ¿Sí? Pero en este caso me va a dar error de referencia. ¿Ven? Entonces, en ciertas circunstancias está bueno que yo pueda manejarme en forma relativa de donde estoy parado, utilizando la nomenclatura esta F1C1. ¿Sí? Igual les aconsejo no mezclar, ¿sí?, los dos estilos. O arrancan con un estilo, ¿sí?, y trabajan todo con ese estilo, ¿está bien? Pero no mezclen, ¿sí? Porque si no pueden pasar cosas raras y a veces las fórmulas que han escrito pueden llegar a ser medio ilegibles. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, no, estas no, porque estaban con pesos, así que quedaron bien. ¿Sí? Volvamos al estilo en que estábamos trabajando siempre. Fórmulas, saco estilo de referencia, aceptar. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Volvimos a la letrita. Fíjense que acá ahora ya no nos dice más 4 para arriba, 1 a la izquierda. Directamente nos puso la referencia post. ¿Sí? Eso es también lo que perdimos al salir del estilo F1C1. Pero bueno, tampoco es que perdemos mucho, porque ahora vamos a ver una función que hace justamente eso. ¿Sí? Y otra cosa que tiene el indirecto, no es que solamente me va a devolver lo que hay ahí. En el caso de lo que haya ahí, ¿sí?, sea muchas cosas, ¿sí?, un array dinámico, esa no era justo la que tenía que importar. Está bien. Ahí está. Es lo que pasa el texto. ¿Sí? Si no, lo que estaba tratando de hacer era desreferenciar cada uno de los valores en el rango que yo le pasé. ¿Sí? Por eso aparece tantos refs. ¿Está bien? Si yo le paso una referencia, esa referencia es un rango, me devuelve un array dinámico con ese rango. ¿Sí? El error que aparecía recién era si yo tenía, por ejemplo, los textos H23 y 23, H24 y 24. ¿Sí? Y yo hacía indirecto. No, era sin paréntesis. H23, H23, acá. Vamos a estar tomando como texto. No, igual eso no, sería muy raro de hacerlo. No sé por qué no están dando. Uno solo, sí. No. Me lo permite, pero no lo toma. Bueno, no importa. Sería muy extraño. ¿Sí? Sí, lo importante es que si yo le paso un rango, me devuelve el array dinámico, ¿bien?, del rango correspondiente. ¿Sí? De vuelta. Esto tengan presente que es un texto y como texto yo lo puedo construir. ¿Sí? Lo puedo construir
con nomenclatura A1, como está acá, o lo puedo también construir, vamos a ponerlo acá, ¿sí? O lo puedo construir con nomenclatura, ¿sí? F1C1, con lo cual sería, esto sería fila 9, columna 1, hasta la fila 18, columna 2. Faltó falso. ¿Sí? Y obtengo exactamente lo mismo. ¿Sí? Así les queda varios ejemplos, ¿sí? De cómo puedo utilizar una nomenclatura o la otra. Bien, recuerden que esto es, otra vez lo repito, pero ya, ¿sí? Es un texto y este texto yo lo puedo construir utilizando todas las cosas que vimos. ¿Sí? Bien. La función offset o desref, ¿sí? Lo que nos permite esta función es a partir de una celda, ¿sí? Indicar cuánto me quiero mover. ¿Qué es lo que hicimos hace un ratito usando la nomenclatura F1, C1 con los corchetes? ¿Sí? Entonces, supongamos, si yo acá pongo desref ¿también? O offset y digo, bueno, a ver, párate acá, ¿sí? Celda de referencia. Párate en esa celda. De esa celda, quiero que te muevas 2 filas hacia arriba, ¿sí? Y una fila, perdón, y una columna al costado. ¿Sí? Entonces fíjense que me devuelve 155. Yo me había parado en lo que era la celda 7. ¿Sí? Me paré en esa celda. ¿Sí? Entonces, yo me paré en esa celda y le dije, subí 2 filas. 1, 1, 2, lo puse en negativo, y que se corra una columna. ¿Sí? Entonces está moviéndose de esa manera. ¿Bien? También podríamos haber hecho otro ejemplo de ref. ¿Sí? Pararnos en C8. ¿Sí? Por X motivo encontré 1219. No importa. Quiero ver a qué mes corresponde. Entonces, ¿cuántas filas me tengo que mover? Ninguna fila. ¿Cuántas columnas me voy a mover ahora? 2 columnas a la izquierda. ¿Sí? Entonces es julio. Entonces fíjense que en este caso estamos referenciando, ¿sí? Esta celda. ¿Bien? Y de ahí, de donde yo me paro, le digo correte ninguna fila y correte 2 columnas. ¿Bien? Recuerden que esto lo habíamos hecho también, ¿sí? F. No, vamos a ser más complicado. Vamos a ver así. No mezclemos. ¿Sí? Bien. Así nos estamos poniendo en fijos los lugares. No siempre lo podemos poner fijos. ¿También? Podemos poner, como hicimos antes, fila, columna, el valor correspondiente. Entonces digo la fila 4, columna 1. ¿Sí? Entonces voy a querer 1, 2, 3, 4, columna 1. ¿Sí? Será abril, ¿no? Columna 1, 2, 3. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos que tener cuidado, ¿sí? Con los índices. Pues yo de ref. Bien. Ahora
empiezo a contar las filas, ¿sí? ¿Desde dónde? ¿Desde A1 o desde A2? Y lo mismo, ¿sí? Va a variar, ¿está bien? Si sumo o resto una más. Sí, Ignacio, abra el micrófono y hable nomás, ¿eh? Sí, tengo una pregunta. ¿En qué situaciones te conviene usar esto por sobre igual y elegís la celda? Em, Esto es cuando vos vas a obtener, ¿está bien? Que tenés que traer a partir de un valor referencial. O sea, em, vos tenés una tabla grande, ¿sí? Te paraste en un lugar y sabés, ¿está bien? Que tenés que moverte desde ese lugar que te paraste, tantos lugares para arriba o para atrás. Ahora vamos a hacer un ejemplo que es uno de los típicos, ¿sí? Que es casi los más usados. ¿Está bien? No, no es muy raro usar esta función, ¿sí? No es que salta siempre. Pero la idea es, yo me paro en un lugar y puedo navegar, ¿sí? Referencialmente desde ese lugar. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer un ejemplo en el cual la única forma de hacerlo es con esto. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cuántas filas me muevo? Esta cantidad de filas. ¿Cuántas columnas? Esta cantidad de columnas. ¿Sí? Y fíjense en acá. Yo esperaba columna 1, 1, 2, 3, 4, que me devuelva abril. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que tener cuidado, ¿sí? En ponerle, ¿ven? Un -1. ¿Sí? Eh, Porque estoy parado sobre la misma columna. ¿Sí? No así con la fila, porque yo empecé mi pivote, ¿sí? Donde yo me paré, está uno más arriba. Entonces con la fila no hace falta que yo le reste uno. Si yo mi pivote, ¿sí? Mi punto de referencia hubiese sido A2, acá también tendría que haber restado uno. ¿Sí? Bueno, y vamos a ver, antes de este ejemplo que yo les decía recién, que también, no sé si ven acá que hay más parámetros, ¿sí? Hay dos parámetros más, nosotros usamos tres, puede haber hasta 5, va a corresponder al tamaño que yo quiero traer de datos. Por ejemplo, yo quiero referenciar, quiero parar en abril, ¿sí? Y de abril no me corro, ¿sí? Me corro bajo una fila, me corro una columna, bueno, y de ahí cuánto quiero traer, 3 filas, ¿sí? Entonces, desde abril bajó una, se corrió una y trajo 3 filas, ¿sí? Como yo no le puse el último parámetro, supuso que era una sola columna. Si yo le agrego el segundo parámetro, ¿sí? Me trae todas esas. ¿Está bien? Ya de vuelta, esta es otra función, ¿sí? Que nos permite traer lo que son array dinámicos. ¿Sí? O sea que yo le puedo indicar el tamaño del rango que quiero traer a partir, ¿sí? De que se ubique donde yo quiero en mi tabla. Entonces, ahora sí, teniendo eso, podemos ver la siguiente pregunta. ¿Cuál es la suma de los últimos 6 meses en West? ¿Sí? Y entonces yo quiero saber esta suma de los últimos 6 meses. ¿Ok? Pero cuidado, porque acá pueden seguir apareciendo más datos. ¿Sí? Con lo cual los últimos 6 meses se van a ir corriendo. ¿Sí? O sea, yo no puedo poner acá directamente
suma, ¿sí? Y el rango. Porque después yo en la medida que vaya agregando, van a ir quedando afuera. ¿Ok? Entonces, si no, tenemos que jugar con esta función que estuvimos viendo recién. ¿Sí? O sea, borramos estas filas que agregamos. Eliminar filas. Ahí está. Bueno. Lo primero que voy a necesitar es saber cuántas filas hay en mi tabla. ¿Sí? Ya lo tenemos fácil. Teníamos la función que era contar A. ¿Okay? Había dos contar, recuerden. Estaba el contar y el contar A. Contar solamente contaba números, ¿sí? Y contar A cuentan las celdas que tienen algo. ¿Sí? Entonces vamos por contar A. Y yo quiero, ¿sí? ¿Cuántas tengo en meses? Entonces ahí tengo que tengo 12 filas. ¿Sí? Tengo 12 filas. Con lo cual, si yo agrego una nueva fila, ¿sí? Voy teniendo la cantidad correcta. ¿Bien? Entonces, yo voy a tener la cantidad, ¿sí? Quiero saber los últimos 6 meses. Es más, si podemos hacer, vamos a poner, no, por acá, 6 suelto. Esa es la cantidad de periodos que yo quiero, ¿sí? Y bueno, armo una función, una fórmula de tal manera de obtener estos 6. ¿Sí? Obviamente con la función de ref. Entonces, quiero referenciar para poder obtener estos valores. ¿Sí? Entonces, arranco desde A1. ¿Okay? Voy a bajar contar A, tabla 2, mes, ¿sí? Me voy a correr 2 columnas. ¿Bien? ¿Sí? Fíjense que me paré acá en la 1, en A1, bajé 12, 1, 12, me corrí 2 columnas, 1, 2 columnas, me dio este valor. ¿Sí? O sea, obtuve el último valor. Con lo cual, si yo acá agrego otro dato, enero, ¿sí? Siempre voy obteniendo el último valor agregado. ¿Sí? Fíjense ahí cómo nos empieza a servir la función. Pero yo no quiero ese solito. Quiero los últimos 6. ¿Sí? Entonces, vamos a copiar. Así vamos haciendo nos va quedando el historial. Se nos corrió el era 1. Vamos a bajarlo fijo. Bien. Entonces, de los que hay, no voy a ir hasta el fondo, sino que voy a frenar 6 posiciones antes. ¿Sí? Entonces, 6 posiciones antes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y de ahí quiero sumar lo que están abajo. ¿Está bien? Con lo cual, ahora, ¿sí? Yo acá necesito traerme 6 filas y una columna. La ponemos por las dudas. Pero nos falta un detalle todavía. ¿Ven? Ahí yo obtuve
¿sí? La 6. Pero ¿qué está pasando? Estoy comiendo siempre, me voy a estar comiendo siempre la última. ¿Sí? Estamos cerca. Bueno, el tema es acá, ¿sí? Le tengo que restar, le tengo que sumar uno más, ¿sí? Porque yo empecé a contar mi pivote, donde empecé a ubicarme, por fuera del rango. Entonces me tengo que meter en el rango y de ahí hago todas las cuentitas. Por eso es que aparece ese más uno, ¿sí? Y fíjense que ahora tengo, ¿sí?, los últimos 6 valores. Es más, hemos dicho que iba a ser dinámico. Acá en vez de 6, ¿sí?, era ese valor. Vamos a anclarlo. Anclamos. Así cuando copiemos no se nos vaya. ¿Bien? Y ya con eso ya casi estamos. Ahora, tenemos el array dinámico. Entonces lo último que nos falta hacer es sumarlo. ¿Sí? Y ahí tenemos la suma siempre de los últimos 6 meses. ¿Sí? No importa que yo los borre, agregue. ¿Sí? Siempre tengo la suma de los últimos 6 meses. 6.156. 6.156. ¿Sí? Por eso, como les decía un ratito, no es tan trivial el uso de la función de ref, por ahí como las anteriores, ¿sí? Se usa poco, pero nos permiten hacer este tipo de cosas. ¿Sí? Que generalmente la mayor parte de utilidades que le damos es para extraer así porciones de adelante y de atrás, ¿sí? De un rango determinado. ¿Sí? Bueno, unas cositas más, ya terminamos. Array dinámicos ya venimos, ¿sí?, trabajando con array dinámicos. ¿Ok? Ya estuvimos viendo lo que eran la función únicos, ¿sí? La función único era aquella que nos devolvía los valores únicos a partir de un rango determinado. ¿Ok? En vez de país, vamos a ponerle el vendedor. ¿Sí? Lo justito. Y también tiene un parámetro. ¿Sí? Yo elijo también, tenemos con vendedor. ¿Sí? Falso, que es el default. Recuerden que eso era para ver si era una tabla vertical o horizontal. Así lo vimos. Y la que es exactamente una vez. ¿Sí? Si yo en esa le pongo verdadero, me va a devolver las apariciones que están una única vez. ¿Sí? O sea, en este caso, fíjense que tenemos 4 vendedores que solo aparecen una sola vez acá. ¿Okay? El resto ¿sí? El resto también puede estar una vez o puede estar más de una vez. Otra función, ¿sí? Ahora, esto digo, porque está la paleta molesto, es la función filter o filtrar. Nosotros filtrábamos siempre utilizando acá, con filtro avanzado, demás, pero también tenemos una función que nos permite filtrar. ¿Sí? Esta función filtrar, por ejemplo, la tabla, ¿sí?, esta tabla, ¿okay?, voy a querer filtrar, ¿sí?, filtrar esta tabla, ¿sí?, donde, no sé, la columna país sea igual, ¿sí?, a lo que yo escribo acá. Entonces acá pongo UK. ¿Sí?
Entonces, me devuelve, ¿sí? Los registros de la tabla por acá arriba, la formulita. Ahí está, ¿sí? Me devuelve los valores de la tabla donde el país sea tal. ¿Sí? O sea, puedo filtrar, ¿okay? Dinámicamente ahora. ¿Y dónde es que se convierte en molesto? Bueno, vamos a borrarlo. Es cuando yo quiero aplicar varios filtros a la vez. ¿Sí? Porque yo tendría que filtrar. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a este acá abajo. Oh, se me corrió. No, este no era. Este era. ¿Sí? Yo quiero filtrar los que sean de USA, ¿sí? Y además que las unidades sean mayor, no sé, a 15. ¿Sí? Entonces, filtro. Luego a eso, filtro. ¿Sí? Y quiero filtrar por cantidad mayor a 15. No era más molesto, claro, no puedo. Pero sabe. Uy, claro, no sabe quién es. Ya ves, me parece que no lo toma. Claro. Porque el valor filtrado, ¿sí? No es una tabla, es un array. Entonces no sabe, ¿sí? En qué cosas está. O sea que es mucho más molesto. Entonces acá yo tendría que poner, a ver si así anda. Esto es Q14, no 14, 30. ¿Qué onda? Estamos parados. No, peor todavía. ¿Sí? Tendríamos que armar acá. ¿Está bien? En vez de poner esto y yo quiero hacer que sea esto y además la cantidad de otra cosa. ¿Qué función teníamos cuando queríamos hacer dos? Que dos condiciones sean verdaderas. La función i. Entonces, esto tiene que ser igual a esto. ¿Sí? Y además, unidades. Gracias. Mayor que 10. ¿Cómo que no te gusta? No, es muy feo filtrar entonces todavía. Más feo de lo que recordaba. Directamente me deja filtrar una sola cosa. Muy feo. ¿Sí? Igual la clase que viene vamos a ver algo más lindo para hacer esto. ¿Está bien? Bueno, esas cosas que nos quedaron así sueltas de lo que eran array dinámicos. ¿Sí? Y algo que por ahí muchos no van a querer recordar, ¿sí? El tema de las operaciones matriciales. ¿Está bien? Existen toda una familia de funciones dentro del Excel para poder operar matrices. ¿Sí? No sé si se acuerdan de aquellos sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Para resolverlos. Cuando vieron álgebra, por ejemplo, o cuando vean álgebra en un momento, donde teníamos un sistema de ecuación lineal que correspondía a un enunciado, ¿sí? Entonces lo normalizábamos, llevamos todas las variables a un lugar, los términos independientes al otro, generábamos estas matrices, ¿sí? Y hay un par de funciones dentro de Excel para trabajar con matrices. Una es, ¿sí? La que nos devuelve el determinante, ¿sí? No sé si se acuerdan, las matrices cuadradas tenían un numerito que era calculado, que era la determinante, ¿sí? Que en la matriz de 2 por 2 era muy fácil, porque era
cruzado y resto el otro cruce. ¿Sí? O sea, 5 por menos 1 menos 1 por 7. Pero en la medida que la matriz crecía, 3 por 3, 4 por 4, ¿sí? La cantidad de cuentas reset eran bastante complejas. Pero bueno, para calcular el determinante tenemos ya esa función, ¿sí? Que nos calcula el determinante. ¿Sí? También había unas matrices, ¿sí? Esas que eran 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Estas matrices, ¿está bien?, que llamábamos matrices identidad, ¿está bien?, la que era todos ceros salvo la diagonal. Tenemos también una función que nos genera una matriz, ¿sí?, identidad, a la cual yo le digo que una matriz, ¿sí?, de 5 por 5. Entonces nos genera automáticamente la matriz, ¿sí?, identidad. Si todavía no cursaron álgebra, cuando vayan a cursar álgebra y vean matrices, sepan que todo lo que pueden hacer dentro con las matrices, ¿sí?, lo pueden resolver con el Excel. ¿Está bien? Y como para ir, acá creo, ¿sí?, cómo se resolvía una ecuación. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Ustedes tenían la ecuación, por ejemplo, 2x es igual a 10, ¿sí? Ecuación bien simple. ¿Qué era lo que hacían? Bueno, básicamente lo que hacían, el 2 pasaba dividiendo al otro lado, me quedaba que x era igual a 5. ¿Sí? Pero en realidad el trasfondo no era que hacían que el 2 pasaba, sino que multiplicaban en ambos términos por un medio. ¿Sí? O sea, por la inversa de 2, que es un medio. Entonces me quedaba 2 dividido 2, 1, 10 dividido 2, 5. ¿Sí? Esa era la cuentita que hacían. Multiplicaban a ambos lados por la inversa. Entonces acá pasa lo mismo, acá está al revés. Esto tiene que estar arriba. Es un superíndice. Ahí está. ¿Sí? Con las matrices pasa lo mismo. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos un sistema de ecuación. Del sistema de ecuación generábamos la matriz con los coeficientes, matriz de término independiente, y tenía que resolver esta ecuación. Esta matriz por los x y z me tiene que dar los términos independientes. ¿Sí? Que despejando análogamente a lo que hacíamos acá, esa matriz X, ¿sí?, que son tres valores, X y Z, es la matriz inversa por los términos independientes. ¿Sí? Para calcular la matriz inversa, de vuelta tenemos, será sin punto. ¿Sí? Matriz inversa de la matriz, ¿sí? Y ahí tenemos la matriz inversa. ¿Ok? Es igual. ¿Sí? Que de vuelta, para calcular la matriz inversa teníamos que previamente calcular el determinante, hacer un montón de cuentitas. ¿Sí? Listo. Acá tenemos ya de una la matriz inversa. Con lo cual, si ahora multiplico la matriz inversa por esto, me va a dar los valores que dan solución a mi sistema de ecuación. ¿Sí? Y para multiplicar dos matrices, ¿sí?, no puedo hacerlo como hacemos con los numeritos, con el símbolo de asterisco, sino que tengo que usar una función para ello, que es la función multiplicar matrices. ¿Sí? A la cual le voy a pasar la matriz inversa, ¿sí?, la matriz inversa y la matriz de términos independientes. ¿Sí? Y eso me va a dar los tres valores, el X, el Y y el Z. ¿Sí? Esos tres valores son los que corresponden a la solución de mi sistema de ecuación lineal. ¿Sí? Si yo acá pongo esos valores, ¿está bien? Esto que está acá, ¿ven?, es la misma ecuación que está acá. ¿Sí? Y el valor que da, que tiene que dar. O sea que esto tiene que llegar a ser esto. ¿Sí?
Entonces yo acá pongo 0.2172679 24. ¿Sí? Acá pongo menos 0.00 no, 557824 y acá pongo 0.01133. ¿Sí? Son los valores que resuelven mi sistema de ecuación. ¿Sí? No se asusten porque esto no les voy a tomar después. ¿Sí? Parte de matrices, ¿sí? Es para que sepan que están las funciones matriciales para operar con matrices. ¿Está bien? Dado que el tema de matrices cada vez se está utilizando más, ¿sí? En técnicas de inteligencia artificial, ¿sí? O en predicciones, en armados de ese tipo de cosas, las matrices cada vez se utilizan más. ¿Ok? Entonces sepan, ¿sí? Que dentro del Excel están estas, ¿sí? Y hay más. ¿Está bien? Pero estas son como las principales funciones que tienen que ver con matrices. ¿Ok? Bueno, hasta acá llegamos entonces con la unidad 4, ¿sí? Hasta acá es lo que va a entrar al parcial, ¿está bien? El miércoles que viene vamos a arrancar haciendo un repaso de unos 15-20 minutos de las 4 unidades, ¿ok? Y después ya arrancamos con la unidad 5. Pero tengan presente que la unidad 5 no va a entrar al parcial, ¿sí? Entonces el parcial arrancaba el viernes 8 y esté habilitado hasta el domingo, ¿sí? O sea que tienen 3 días casi también como para hacer. Bien, bueno, ¿alguna duda, consulta? ¿No? ¿Quedó todo claro? Sí, Gabriel, quedó todo ¿Sí? claro. Bueno, genial. Sé que están a full con todas las materias, ¿sí? Sé que son 2 semanas complicadas, así que les deseo muchos éxitos, ¿sí? Cuando vean la grabación. Y no, cualquier duda me preguntan, ¿sí? Por Telegram, ¿sí? Y si no, la clase que viene. Así que bueno, chicos, nos vemos hasta el miércoles que viene. Que tengan una linda semana y éxito en los parciales. Chao, muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, Gracias, Gabriel. gracias.